la lengua escrita. Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a mi canal. Una vez más, esta tarde vamos a hablar de los conectores. Seguir hablando de conectores de la lengua escrita, los conectores que más se usan para escribir en alemán. Son conectores de schriftliche Sprache. Conectores de schriftliche Sprache. Y voy a empezar con ellos. Voy a escribir yo y vosotros también. Si escribís es la forma de aprenderlo más. Escribiendo se aprende mucho, hay muchas formas de aprender alemán. Escribiendo, escuchando música, escuchando la radio, pero escribiendo también es una de las formas que más se aprende. Leyendo también. Pues nada, vamos a empezar entonces. Tenemos allenfalls. Allenfalls. Allenfalls es en todo caso. En español, voy a poner esto un poco más grande, que se vea mejor. Allenfalls. En español sería en todo caso. Bueno, los conectores los pongo en verde. En verde, el español en azul y el alemán en rojo. Allenfalls, en todo caso. Y un ejemplo de ello, pongo un ejemplo de cada conector. De Rotwein, el vino rojo, ist nicht gut, no está bueno. Ist nicht gut. Der Rotwein ist nicht gut. Man kann ihn allenfalls, en todo caso, zum Kochen brauchen. Zum Kochen brauchen. El vino rojo no está bueno. En todo caso lo podemos usar para cocinar. Se puede usar para cocinar. Der Rotwein ist nicht gut. Man kann ihn se refiere al vino, al Rotwein. Allenfalls, en todo caso, zum Kochen brauchen. Der Rotwein ist nicht gut. Man kann ihn allenfalls nicht zum Kochen brauchen. El vino tinto no está bueno. En todo caso, se puede usar para cocinar. El vino tinto no está bueno. Se ha vuelto malo. En todo caso, se puede usar para cocinar. Para cocinar sí que es bueno. Bueno, esto aquí, no sé cómo íbamos, a qué número íbamos. Creo por el 20... No sé qué número íbamos de conectores, 32. Okay. El vino tinto no está bueno, en todo caso se puede usar para cocinar. Número 50. Allerdings, pero no obstante. Allerdings.
Espero, no obstante. Y un ejemplo de ello sería Ich akzeptiere deine Entscheidung. Yo acepto tu decisión. Du hättest allerdings vorher mit mir sprechen können. Yo acepto tu decisión, pero tenías que haber hablado antes conmigo. Entonces solo escribimos Ich akzeptiere deine Entscheidung. Du hättest allerdings vorher mit mir sprechen können. Esto sería Ich akzeptiere deine Entscheidung. Du hättest allerdings vorher mit mir sprechen können. Ich akzeptiere deine Entscheidung. Yo acepto tu decisión. Du hättest allerdings vorher, no obstante, pero tenías que haber hablado conmigo antes. Yo acepto tu decisión. Tendrías que haber o antes tendrías que haber hablado conmigo. Antes tendrías, así mejor queda en español. Antes tendrías que haber hablado conmigo. Pero antes tendrías que haber hablado conmigo. Yo acepto tu decisión, pero antes tendrías que haber hablado conmigo. La acepta, pero al mismo tiempo le regaña. Como cada día luego pondré la guía, es lo que estoy escribiendo, un enlace para el que quiera descargarlo, se lo pueda descargar. Número 52. Anstatt zu protestieren, sollten Sie mir einmal zuhören. En vez de protestar, me tendrían que de una vez escuchar. Me tendrían que escuchar de una vez. Anstatt zu protestieren, sollten Sie mir erst einmal zuhören. En vez de protestar tanto, me tendrían al menos que escuchar una vez. Puede poner an o sin an. Statt zu protestieren, sollen Sie
En vez de protestar, tendría que haberme escuchado una vez. Sollen Sie mir erst einmal zuhören? En vez de protestar, debería escucharme primero, debería escucharme al menos primero. Primero escucharme. En vez de protestar, debería primero de escucharme. Número 53. Auch. Die Studenten gingen auf die Straße, auch die Schüler haben mit demonstriert. Die Studenten son los estudiantes universitarios, porque los que no son universitarios son die Schüler. Die Studenten gingen auf die Straße, auch die Schüler haben mit demonstriert. Die Studenten gingen auf die Straße. Die Studenten gingen auch die Schüler haben mit demonstriert. Los estudiantes salieron a la calle. Los estudiantes universitarios, y también los estudiantes que no son universitarios. Salieron a manifestarse. Los estudiantes universitarios y los estudiantes no universitarios, no universitarios se manifestaron en la calle. O se han manifestado en la calle. Sí. La calle. Die Studenten gingen auf die Straße. Auch die Schüler haben mit demonstriert. Los estudiantes universitarios y los estudiantes no universitarios se han manifestado en la calle. Auch, aquí es el conector, auch. Y aquí el conector es aquí. Y aquí el conector es aquí. Y aquí ya está. O sea, los conectores los pongo en verde.
el alemán en rojo y el español en azul. Bueno, y seguimos. 54. Außer wenn. Außer wenn es excepto si. Außer wenn, excepto si. Außer wenn. Excepto si. Ich mache nicht mehr mit. Außer wenn ich Schokolade kriege. Yo no colaboro más si no me da chocolate. Esto debe ser un niño. Ich mache nicht mehr mit. Außer wenn ich Schokolade kriege. Ich mache nicht mehr mit, außer wenn ich Schokolade kriege. Yo no colaboro si no me da el chocolate. Yo no colaboro si no me dais chocolate. No colaboro si no me dais chocolate. Ich mache nicht mehr mit, außer wenn ich Schokolade kriege. El conector está aquí. Ich mache nicht mehr mit, außer wenn ich Schokolade kriege. Supongo que se me debe escuchar bien, porque no llevaba... Bueno, y seguimos. Luego tenemos außerdem, además, aparte. Ay. Außerdem. Esto es, además, aparte. Y esto sería, ich mache... Ay, ¿qué pasa aquí? No, este no lo voy a hacer. Bestenfalls, haremos este. Este no lo hago. Bestenfalls es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, bestenfalls, en el mejor de los casos. Ist kein Könner.
Bestenfalls ist er ein guter Handwerker. Él no es ningún experto, ningún que sepa mucho. Ist kein Könner. En el mejor de los casos, él es un artesano, un trabajador. Handwerker. Él no es ningún experto. En el mejor de los bestenfalls ist er ein guter Handwerker. En el mejor de los casos es un artesano, un trabajador. Ist es igual. Ist kein Könner. Un Könner es uno que sabe mucho. Bestenfalls ist er, es en el mejor de los casos, él es ein guter Handwerker. Es igual, vamos así, rojo y aquí verde. Ist kein Könner, bestenfalls ist er ein guter Handwerker. Él no es ningún experto. En el mejor de los casos es un artesano, un trabajador, o un artesano, es igual. Ist kein Könner, bestenfalls ist er ein guter Handwerker. Él no es ningún experto, en el mejor de los casos es un artesano. Luego tenemos dabei. Dabei. Dabei porque EI en alemán es ei, el diptongo EI es ei. Ich habe den Sonntags. Ich habe den Sonntags mal bitte Verb. Ich habe den Sonntags mal Wettbewerb. Ich habe dem Sonntags mal Wettbewerb. Ay, perdón, pero dabei lo que quiere decir. Dabei es al mismo tiempo, simultáneamente, en esto, en ello. En esto. En ello o simultáneamente. Ich habe den Sonntags mal Wettbewerb nicht gewonnen. Yo no he ganado el concurso de pintura del domingo. Dabei
habe ich so schönes Bild gemalt. Al mismo tiempo he pintado un cuadro muy bonito. No ha ganado el concurso, pero está satisfecho de lo que él mismo ha hecho porque ha pintado un cuadro muy bonito. Ich habe den Sonntagsmalwettbewerb nicht gewonnen. No ha ganado el concurso. Dabei habe ich ein schönes Bild gemalt. Ich habe den Sonntagsmalwettbewerb nicht gewonnen. Dabei habe ich ein so schönes Bild gemalt. O sea, no ha ganado el concurso, pero ha pintado un cuadro muy bonito. Ich habe den Sonntagsmalwettbewerb nicht gewonnen, dabei habe ich ein so schönes Bild gemalt. No he ganado el concurso de pintura del domingo, pero al mismo tiempo, he pintado un cuadro muy bonito. No he ganado el concurso de pintura del domingo, al mismo tiempo he pintado un cuadro muy bonito. Ahora tenemos dagegen. Dagegen. En contra. Esto es en contra. En contra. Dagegen, en contra. Y un ejemplo para ello sería: Die meisten fanden die Exkursion langweilig. La mayoría encontraron la excursión aburrida. Ich dagegen habe mich sehr wohl gefühlt. Yo, por el contrario, me he encontrado muy a gusto. Die meisten fanden die Exkursion langweilig. Ich dagegen habe mich sehr wohl gefühlt. Die meisten fanden die Exkursion langweilig. Ich dagegen habe mich sehr wohl gefühlt.
La mayoría encontraron la excursión aburrida. Yo, por el contrario, me lo pasé bien. Me encontré muy a gusto. Ay. En azul tiene que ser. Mayoría. La excursión aburrida. Yo me sentí muy bien. Die meisten fanden die Exkursion esto con una K aquí, Exkursion, langweilig. Ich dagegen habe mich sehr wohl gefühlt. Yo, por el contrario, me sentí muy bien. Die meisten fanden die Exkursion langweilig. Ich dagegen habe mich sehr wohl gefühlt. La mayoría se encontraron la excursión aburrida. Yo, por el contrario, me sentí muy bien. Luego tenemos darüber hinaus. Darüber hinaus. Es gibt viele technische Schwierigkeiten. Hay muchos problemas técnicos. Y aparte de esto, nos falta el dinero. Darüber hinaus es aparte de esto o más allá de esto. Que un poco de agua porque si no me quedo seco. Darüber hinaus, aparte de esto, más allá de esto. Entonces el ejemplo sería es gibt viele technische Schwierigkeiten. Darüber hinaus fehlt uns Geld. Es gibt viele technische Schwierigkeiten. Hay muchos problemas técnicos y aparte de esto nos falta el dinero. Lo tienen mal. Otro conector sería ebenfalls. Igualmente asimismo, ebenfalls.
ebenfalls. Bueno, todo junto. Ebenfalls. Ebenfalls es igualmente así. Así. Vale, pues entonces esto. El ejemplo que tenemos es Frau Müller lässt schön grüßen. La señora Müller le manda saludos o los recuerdos. Frau Müller lässt schön grüßen. La señora Müller le manda recuerdos. Frau Mayer schickt ebenfalls beste Wünsche. La señora Mayer igualmente le manda los mejores deseos. Y esto lo escribimos. Frau Müller lässt schön grüßen. Frau Müller lässt schön grüßen. Frau Mayer así, Frau Mayer schickt ebenfalls Frau Mayer schickt ebenfalls beste Wünsche. La señora Müller le manda recuerdos. Le manda recuerdos. La señora Mayer, señora, Frau es señora, igualmente le manda sus mejores deseos. Sí. Sus mejores deseos. Frau Müller lässt schön grüßen. Frau Mayer schickt ebenfalls beste Wünsche. La señora Müller le manda recuerdos. La señora Meyer igualmente así le manda sus mejores deseos. Luego tenemos ebenso. Igualmente al mismo tiempo es ebenso. Ebenso. Die Frau konnten überhaupt nicht singen. Las mujeres no pudieron cantar. Die Männer haben ebenso verkehrt gesungen.
Los hombres han cantado con muchos errores, con errores. Die Frauen konnten überhaupt nicht singen. Die Männer haben ebenso verkehrt gesungen. Die Frauen konnten überhaupt nicht singen. Las mujeres no podían cantar para nada. Die Männer haben ebenso verkehrt. Los hombres al mismo tiempo han cantado mal. Bueno, aquí verde. Rojo, rojo y rojo. Die Frauen konnten überhaupt nicht singen. Die Männer haben ebenso verkehrt gesungen. Las mujeres no pudieron cantar de ninguna manera. Los hombres cantaron mal. Al mismo tiempo, hombres cantaron mal. Die Frauen konnten überhaupt nicht singen. Die Männer haben ebenso verkehrt gesungen. Tengo dos espectadores y me gustaría que alguien me dijera algo, pero nadie dice nada. Bueno, a ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Ferna. Ahora tenemos 61. Ferna. Este es Ferna. Ferna es, aparte de eso, además, Sie haben ihr Konto stark überzogen. Ferner sind da noch unbezahlte Rechnungen.
sea, usted ha sacado el dinero de la cuenta. Sie haben Ihr Konto stark überzogen. Aparte de eso, todavía hay facturas sin pagar. Sie haben Ihr Konto stark überzogen. Sie haben Ihr Konto stark überzogen. Ferner sind da noch unbezahlte Rechnungen. Su cuenta. Hay todavía facturas sin pagar. Usted ha sacado mucho dinero de su cuenta, aparte de eso hay todavía facturas sin pagar. Freilich. Freilich es de hecho, sin embargo. Man muss den Alkohol widerstehen. Se tiene que resistir a la tentación del alcohol. De hecho, no es siempre fácil. Man muss dem Alkohol widerstehen. Das ist freilich nicht immer einfach. Man muss den Alkohol widerstehen. O sea, hay que resistirse a la tentación del alcohol. Das ist freilich, esto, sin embargo, no es siempre fácil. Hay que resistirse a la tentación del alcohol. De hecho, no es siempre fácil. Y no he puesto esto yo, freilich.
los conectores en verde, español en azul y alemán en rojo. Y bueno, esto será todo en la clase de hoy. Espero que si os ha gustado, que os apuntéis a mi canal, que le deis like al vídeo y mañana seguimos con otra clase a esta misma hora. Pues me despido, un afectuoso saludo, un abrazo y hasta mañana.